Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad. Ya sería como la parte 2 de la clase. En la oportunidad pasada se habló sobre los delitos contra las libertades políticas y contra las libertades de culto. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es la privación ilegítima de la libertad, perpetrada por un particular y calificada. Vamos a hablar también sobre la desaparición forzada de personas, la tortura y la violación de domicilio simple y calificada. En cuanto a la privación ilegítima de libertad, este delito consiste en impedir de cualquier modo la posibilidad de moverse, de trasladarse de un lugar a otro, incluyéndose, según la doctrina, el hecho de inmovilizar a una persona. Es claro que se atenta contra la libertad que por derecho tiene toda persona. Es decir, toda persona tiene derecho a movilizarse, a su libertad. Ahora, una persona cometió un delito, bueno, están las autoridades para castigar y para detener a esa persona. Pero hablamos de esa privación ilegítima, es cuando no existe ningún delito en contra de esa persona, cuando esa persona no ha hecho nada o no se ha demostrado de que haya cometido un delito y se le impide moverse, se le impide trasladarse de un lugar a otro. Ahí estamos hablando de privación ilegítima de libertad. El artículo 174 nos dice que cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguno de su libertad personal será castigado con prisión de 15 días a 30 meses. Como pueden ver, aquí habla de cualquier persona. Es decir, el sujeto activo es cualquier persona. Si el culpable para cometer el delito o durante su comisión hizo uso de amenazas, sevicia o engaño, o si lo cometió por espíritu de venganza o lucro, o con el fin o pretexto de religión, o si secuestró a la persona para ponerla al servicio militar de país extranjero, la prisión será de 2 a 4 años. En esta oportunidad, durante la comisión del delito, esa persona amenazó al sujeto pasivo, eh, la engañó, la cometió por venganza o lucro, por dinero, o por pretexto de una religión, o secuestró a esa persona para ponerla al servicio militar, será de 2 a 4 años. Si el delito se ha cometido contra algún ascendiente o cónyuge, contra algún miembro de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los Estados, contra algún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia o contra cualquier otro magistrado público, por razón de sus funciones, o si del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes del agraviado, la pena de prisión será de 30 meses a 7 años. Aquí el sujeto pasivo, que sería contra quien se realiza la acción, es un sujeto pasivo calificado. Y posteriormente, al final del artículo 174, dice que si el culpable espontáneamente ha puesto en libertad a la persona antes de toda diligencia de enjuiciamiento, sin haber conseguido el fin que se proponía, ni haber ocasionado daño alguno, la pena será de 15 meses a 3 años y medio. Ahora vamos a analizar este artículo 174. El artículo nos dice que el sujeto activo es indeterminado. ¿Por qué? Porque es cualquier persona que legítimamente haya privado a alguno de su libertad personal y será castigado con prisión de 15 días a 30 meses. El sujeto pasivo en este caso sería la persona que se priva de su libertad. El objeto material es la víctima, es la persona privada de su libertad. El objeto jurídico que está protegido es la libertad y la voluntad de la persona. El verbo rector es privar. El iter criminis acepta la tentativa. La naturaleza de la acción es de naturaleza privada, se necesita la denuncia. El momento de consumación se consuma el delito una vez que la persona es privada de su libertad. Y en cuanto al medio de comisión, es de acción directa. En cuanto a la penalidad, dice que es de 15 días a 30 meses. El término medio sería
Si sumamos 30 meses y 15 días, ¿verdad? Me da 15, la mitad de 30 meses serían 15 meses. La mitad de 15 días serán 7 días y 12 horas de prisión. Entonces el término medio serían 15 meses, 7 días y 12 horas. Otra forma de saber el término medio se llevan los meses a días, es decir, cada mes tiene 30 días. Por 30 meses son 900 días. A esto se le suman los 15 días de pena mínima, entonces serían 900 más 15, 915. Se dividen entre dos, que serían 457 días y 12 horas. Se llevan esos 457 días a meses y nos daría 15 meses, 7 días y 12 horas. La pena media sería, entonces esos 15 meses sería un año, 3 meses, 7 días y 12 horas. Es lo mismo de acá arriba, es lo mismo de acá. ¿Ok? Para que lo sepan de esta forma y lo sepan de acá. Esto es en cuanto a la pena del encabezado del artículo 174. Ahora, en cuanto a la privación ilegítima de libertad calificada. La privación ilegítima se califica en razón de las personas a quien vaya dirigida. Ya el sujeto pasivo es calificado en razón del parentesco o el cargo que ocupa y que es especificado en el tipo o en razón de los resultados de la privación, tal como lo señala la ley. Si el delito se ha cometido contra algún ascendiente o cónyuge, contra algún miembro de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos de los estados, contra algún magistrado del TCJ o contra cualquier otro magistrado público, por razón de sus funciones, o si del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes del agraviado, la pena de prisión será de 30 meses a 7 años. Aquí, como ya analizamos el tipo, lo que nos correspondería analizar sería lo que es la penalidad, por cuanto ya el tipo es lo mismo. El sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es la persona que se priva en libertad. En este caso, el sujeto pasivo es el calificado, que sería algún miembro de la asamblea, el ascendiente o el cónyuge o algún miembro, alguna de estas personas que están mencionadas acá. Y en cuanto a la pena, dice que será de 30 meses a 7 años. Entonces la máxima son 7 años y la mínima 30 meses. Se llevan los 30 meses a años, que serían 2 años y 6 meses. Se le suman esos dos a los 7 años y serían 7 más 2, 9 años y 6 meses, los cuales se dividen entre dos y el término medio serían 4 años y 9 meses de prisión. ¿Okay? Esta es la forma más fácil de saber cuál es el término medio, la penalidad que se le puede aplicar, lo mínimo que se le puede aplicar a esa persona. Esto en cuanto a la privación ilegítima de libertad calificada. En cuanto a la privación ilegítima de libertad atenuada, es lo que habla el último aparte del artículo 174, que dice que si el culpable espontáneamente ha puesto en libertad a la persona antes de toda diligencia de enjuiciamiento, sin haber conseguido el fin que se proponía, ni haberlo ocasionado daño alguno, la pena será de 15 meses a 3 años y medio. Entonces será de 15 meses, la máxima de 3 años y 6 meses. Se suman ambos y da un total de 4 años y 9 meses. Se dividen entre dos y el término medio serían 2 años, 4 meses y 15 días. Este es en cuanto a la privación ilegítima de libertad atenuada. Entonces, espero que le quede claro que el artículo 174 me habla de esa privación ilegítima por un particular. También me habla de la privación ilegítima calificada y la privación ilegítima de libertad atenuada en todo el artículo 174. De allí el artículo 174, vamos a pasar a lo que es el artículo 180A, que nos habla sobre la desaparición forzada de personas. Se considera como desaparición forzada de personas el arresto, detención o traslado contra su voluntad o la privación de su libertad en alguna forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto,
o con su autorización o asentimiento, y que luego se nieguen a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Entonces, ese delito, por eso se llama, está previsto en el 180A, eso fue establecido en la reforma del Código, en la última reforma del Código, que fue en el año 2005, y incluyeron esa desaparición forzada de personas porque existían muchas personas que eran detenidas por los cuerpos policiales del país y posteriormente no se sabía de esas personas, no se sabía dónde estaban, no se sabía su ubicación y en muchos casos aparecían muertas o nunca aparecía esa persona, pero sí se sabía que habían sido detenidas, habían salido de su hogar o habían sido detenidas por un organismo. Y y por eso aparece este delito como desaparición forzada de personas. Está previsto, como le dije, en el artículo 180A, el cual dice lo siguiente: la autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de 15 a 25 años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos que, actuando como miembros colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona mediante plagio o secuestro. Quien actúe como cómplice encubridor de este delito será sancionado con pena de 12 a 18 años de presidio. El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil o militar, o de otra índole, ni estado de emergencia, de sección o de restricción de garantías podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada. Como podemos ver, el artículo 180, que todavía falta otra parte, dice que la autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier otra persona, pero que esté al servicio del Estado, que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y posteriormente se niega a reconocer esa detención, es decir, detuvo a la persona, pero cuando van los familiares a pedir información, niegan la detención o no dan información sobre el destino o la situación de esa persona desaparecida e impiden que esa persona ejerza sus derechos, las garantías que le establece la Constitución, como estar libre. Eh, la regla es la libertad. O sea, toda persona debería estar en libertad. Una excepción es la privativa de libertad. Posteriormente, el mismo artículo nos habla sobre la acción penal derivada de este delito y sus penas serán imprescriptibles y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía. Si quienes, habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus 2/3 partes. Ahora vamos a analizar este artículo 180A. ¿Quién es el sujeto activo? Según el artículo que dice que es la autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado. Es decir, el sujeto activo es un sujeto calificado porque es un funcionario, una persona que practica la detención. También nos habla más adelante, dice que los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente una persona mediante plagio o secuestro. También estamos hablando ahí de ese sujeto activo.
En cuanto al sujeto pasivo, puede ser cualquier persona que sea detenida y desaparecida. O sea, el sujeto pasivo es cualquier persona. En cuanto al objeto material, es ese sujeto pasivo, esa persona que está desaparecida. El objeto jurídico es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física que tiene esa persona. El verbo rector es desaparecer, es forzar. El iter criminis no acepta frustración ni tentativa. En el momento de consumación es un delito continuado y el mismo se inicia en el momento que el sujeto activo desaparece. Primero lo detiene, después desaparece el sujeto pasivo y termina al ubicarse a la víctima. Se ubica a la víctima, puede ser viva o puede ser muerta o saber el paradero de esa persona que fue desaparecida. En cuanto al medio de perpetración, es directo porque se da a través de la acción realizada por ese sujeto activo. La naturaleza de la acción es un delito de acción pública. En cuanto a la acción penal, esa acción penal es imprescriptible, es decir, no va a prescribir. Y los responsables, es decir, los sujetos activos, no podrán gozar de ningún tipo de beneficio, incluido el indulto y la amnistía. En cuanto a la penalidad, en el primer párrafo dice que es mínima, primer y segundo párrafo nos hablan de 15 años y 25, y la máxima de 25. Ambas se suman, que serían 40 años, se dividen entre dos y me da como término medio 20 años de presidio. Posteriormente, nos habla que quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de 12 a 18 años de presidio. 12 y 18 se suman, me da 30, y entonces el término medio serían 15 años de presidio. Y en cuanto al atenuante, que dice que si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá, o sea, es potestativo del juez, ser rebajada en unas 2/3 partes. Bueno, ya hablamos de la privación ilegítima de libertad, hablamos de esa desaparición forzada de personas y después nos vamos a lo que es esa tortura, ese abuso contra esas personas que están detenidas. El delito de tortura trata sobre todo los actos que se le causa a una persona, algún tipo de dolor o un sufrimiento físico o mental, teniendo como fin obtener de ella o de un tercero información o una confesión para su propio beneficio. Por otro lado, el fin también pudiera ser castigar a la persona por un acto que ella misma haya cometido o por cualquier razón establecida en cualquier tipo de discriminación, y estos actos deben ser infligidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de su función. El artículo 181 nos dice que todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de 15 días a 20 meses. Y en la misma pena incurrirá el funcionario público que, investido por razón de sus funciones de autoridad respecto de dicha persona, ejecute con ésta alguno de los actos indicados. Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en personas detenidas por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien diera la orden de ejecutarlo, en contravención a los derechos individuales reconocidos en el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a analizar el artículo 181. ¿Quién es el sujeto activo? Nos dice que todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada. Entonces, el sujeto activo es ese sujeto calificado, es un funcionario público.
o también puede ser un guardián o un carcelero. Y que tiene a la víctima bajo su custodia. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona que sea torturada. El objeto material es ese sujeto pasivo porque sobre este recae el delito. El objeto jurídico, el bien jurídico protegido, el derecho a la vida, a la salud, integridad y a la dignidad. El verbo rector de este delito es someter, cometer, atropellar, vejar. En el iter crimini no acepta frustración o tentativa. Momento de consumación, este delito se consuma cuando el sujeto activo tortura, veja, atropella al sujeto pasivo. En cuanto al medio de perpetración, es directo porque se da a través de la acción y la naturaleza de la acción, un delito de acción pública. En cuanto a la penalidad, en el primer párrafo nos habla que será castigado con prisión de 15 días a 20 meses. Se llevan los meses a días, que serían 30 por 20, 600, más 15, que sería igual 615, entre 2 me da 307 días con 12 horas. Se lleva meses, esos 307 días, punto 5 entre 30 me da 10 meses, 7 días y 12 horas. Si nos vamos a un análisis rápido de ese término medio, ¿no? 20 meses y 15 días. La máxima, 20 meses, la mitad de la máxima serían 10 meses. La mitad de la mínima serían 7 días y 12 horas. Entonces serían 10 meses, 7 días y 12 horas. Es fácil. Ese sería el término medio. En el segundo párrafo se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos. Entonces ya es 6 más 3, 9. La mitad se dividen entre 2, me da 4 años y 6 meses. Es más fácil todavía. Este es en cuanto a la tortura, que también en el abuso contra esas personas que están detenidas y que son torturadas o son vejadas por las personas que están las tienen bajo su custodia. Ahora vamos a pasar a los delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Lo que estábamos viendo anteriormente era los delitos contra la libertad individual. Ahora vamos a pasar a los delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Aquí vamos a hablar de la violación del domicilio, simple y agravada. El delito de violación de domicilio consiste en el acto de ingresar al domicilio de una persona sin el consentimiento de éste. El domicilio se extiende hasta las dependencias. Este delito se agrava por la nocturnidad o por el concurso de personas al cometer el delito y también en el caso de que se encuentren manifiestamente armadas. Vamos a leer el artículo 183 y el artículo 184 que nos habla sobre los delitos contra la inviolabilidad del domicilio. El artículo 183, cualquiera que arbitraria, clandestina o fraudulentamente se introduzca o instale en domicilio ajeno o en sus dependencias contra la voluntad de quien tiene derecho a ocuparlo, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. Si el delito se ha cometido de noche o con violencia a las personas o con armas o con el concurso de varios individuos, la prisión será de 6 a 30 meses. El enjuiciamiento no será sino por acusación de la parte agraviada. Vamos a analizar el artículo 183. Me dice el artículo que el sujeto activo, cualquiera que, es decir, puede ser cualquier persona que cometa el delito. Es decir, cualquier persona que arbitraria, clandestina o fraudulentamente se introduzca o instale en un domicilio ajeno. Sujeto pasivo, la persona que ocupa el inmueble. Puede ser el dueño o puede ser una persona que está ocupando el inmueble. El objeto jurídico, el bien jurídico protegido es la propiedad y la intimidad de las personas. En cuanto al objeto material, es el domicilio del sujeto pasivo y
el objeto material también sería el sujeto pasivo, que sería también la víctima. El iter criminis acepta la tentativa. En el medio de perpetración es directa porque se necesita de la acción para que el delito se cometa. En cuanto a la naturaleza de la acción, es un delito de acción privada, porque dice acá al final por acusación de la parte agraviada. Entonces se necesita que la víctima accione los órganos jurisdiccionales a los fines de que se investigue el caso. El verbo rector es entrar, introducirse, instalarse. El medio de momento de consumación, este delito se consume una vez que se lleva a cabo la acción de entrar al domicilio. Aquí estamos hablando de esa violación de domicilio. En cuanto a la penalidad, en el encabezado aparece la violación de domicilio simple, que dice que es con prisión de 15 días a 15 meses. Los meses se llevan a días, que serían 450 más 15 días, 465 días, lo dividimos entre 2, me da 232 días, con 5 horas se llevan a meses y me dan 7 meses, 22 días y 12 horas de pena. Y en cuanto a la agravada, que dice si el delito se ha cometido de noche, o con violencia a las personas, o con armas, o con el concurso de varios individuos, la prisión será de 6 a 30 meses. Se suman 6 más 30, me da 36, entre 2 me da 18 meses, que sería 1 año y 6 meses. Ese sería el término medio. Entonces, como vemos en el artículo 183 aparecen dos tipos de delitos, o sea, dos penalidades, porque una es violación de domicilio simple y la otra es violación de domicilio agravada. Luego nos vamos a lo que es la violación de domicilio calificada, la cual está prevista en el artículo 184. La violación de domicilio se califica cuando el sujeto activo es un funcionario público y entra al domicilio de una persona en violación a los protocolos de ley, amparándose en su investidura y abusando de sus funciones. Cuando el hecho va acompañado de pesquisa o con motivo de una investigación, la pena se aumenta. Estos son los típicos casos de los allanamientos sin orden expedida por el tribunal o que no encuadran en las excepciones legales. Sabemos que ese funcionario, si está persiguiendo a una persona, puede introducirse a un domicilio sin tener una orden de allanamiento. Pero lo correcto es que si va a allanar, tiene que tener una orden que la tiene que venir firmada por un juez de control o el que conozca la causa. El artículo 184 nos dice el funcionario público que con abuso de sus funciones o faltando a las condiciones o formalidades establecidas por la ley, se introduzca en domicilio ajeno o en sus dependencias, será castigado con prisión de 45 días a 18 meses. Si el hecho fuera acompañado de pesquisa o de algún acto arbitrario, la prisión será de 6 a 30 meses. Si consta que el culpable ha obrado por causa de algún interés privado, las penas se aumentarán en una sexta parte. En este caso, en el artículo 184, el sujeto activo es un sujeto activo calificado porque es un funcionario público. Me dice que el funcionario público que con abuso de sus funciones, es decir, tiene que estar encuadrado en ese funcionario público. En cuanto al sujeto pasivo, es la persona que está en ese domicilio o la persona dueña, porque puede ser un inquilino, puede ser una persona que habita en ese domicilio. No necesariamente tiene que ser la dueña. El objeto jurídico, el bien jurídico protegido es el domicilio, es la privacidad, es la inviolabilidad del domicilio. El objeto material es el domicilio porque sobre este recae el delito y el objeto material también es la persona víctima de ese caso. El medio de perpetración es directa porque se necesita la acción para que el delito se haga. El momento de consumación, este delito se consume una vez que se lleva a cabo la acción de entrar al domicilio
por parte del funcionario público. El verbo rector es introducirse o entrar. En cuanto a la naturaleza de la acción, a diferencia del 183, este es un delito de acción pública. El anterior es un delito de acción privada. En cuanto a este, es un delito de acción pública. Y en cuanto al iter criminis, acepta la tentativa. En cuanto a la penalidad, vemos que el artículo 184 nos dice que será, en el encabezado dice que será castigado con prisión de 45 días a 18 meses. Se llevan los meses a día y nos va a dar 19 meses y 15 días, que sería un año, 7 meses y 15 días de pena mínima o el término medio. En cuanto si el segundo aparte, si el hecho fuere acompañado de pesquisa o de algún otro acto arbitrario, la prisión será de 6 meses a 30 meses. Se suman ambos, me va a dar 36 meses, se dividen entre 2, me da 18 meses, y el término medio sería un año y 6 meses o 18 meses. Con estos puntos, los delitos contra la libertad individual y los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, damos por terminada esta clase del día de hoy, que está quedando grabada y les quedará grabada ahí en la plataforma. Quiero dar las gracias a todos y cualquier duda que tengan sobre esta actividad o sobre una duda de una de las actividades que le haya enviado, por favor consulten por el foro de dudas que se encuentra en su aula virtual, que por allí les daré información. A todos gracias y feliz tarde.